Las esporas son diploides. Las esporas son diploides. Entonces, ahí es, o ese tipo de formación de esporas es lo que se conoce como esporulación homofásica. Es decir, las esporas tienen la misma fase, la misma carga genética que los progenitores, y además se producen por mitosis siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En contraposición a la reproducción asexual, tenemos la reproducción sexual, ¿sí? En la cual no solamente hay mitosis, sino que además hay meiosis, porque en la meiosis es en el mecanismo en el que usualmente se forman las gametas, que son las estructuras que están implicadas en la fecundación. ¿Está bien? Ahora, el problema es que no todos los organismos dentro del reino vegetal son capaces de fecundarse por gametas, que también es algo que por ahí nos va a costar pensar, porque es pensar en organismos que prácticamente no conocemos, ¿sí? Pero es algo que ustedes, cuando veamos algas y hongos, van a ver que no es tampoco tan complejo. En los animales, generalmente la reproducción sexual ocurre a través de gametas, ¿sí? Y esas gametas, pero quiero volver a las plantas. En algunas plantas, que son las que forman parte de los grupos que vamos a ver en esta etapa de la materia, también la reproducción sexual se forman a través ocurre a través de gametas, y esas gametas se forman en unas estructuras que se llaman gametangios. Así como cuando hablábamos de esporas, dijimos que había estructuras que las formaban, que eran los esporangios, acá las gametas se forman en unas estructuras que se llaman gametangios, ¿sí? Y entonces, en esos gametangios, generalmente lo que ocurre es una mitosis. Por lo tanto, la gametogénesis, que es el proceso mediante el cual se generan, fíjense que génesis significa generar gametas, gametogénesis, esa gametogénesis ocurre como resultado de mitosis. Mitosis de células que, siendo que las gametas son haploides, esas células ya son haploides. ¿Está bien? ¿Estamos? Si en algún caso particular esto no ocurriese y la célula de la cual podría derivar sea una célula diploide, tendría que ocurrir entonces meiosis para formar las gametas. Generalmente en las plantas que vamos a ver en esta etapa no ocurre de esa forma. Y ahora vamos a ver la razón por la que no ocurre de esa forma. Pero no obstante, quiero que se queden con la idea, porque lo vamos a retomar en 2 minutos de lo que estaba hablando. Si bien las gametas son las estructuras que están implicadas en la fecundación y esas estructuras se forman en los gametangios, en algunos organismos, en algunos hongos, por ejemplo, no ocurre de esa forma, porque no llegan a formarse gametas con las características que vamos a ver en el resto de las plantas cormófitas, sino que antes de que se formen las gametas, ¿sí?, lo que ocurre es que los gametangios de los organismos se fusionan entre sí. Y entonces no llega a formarse gametas, sino que se forman una estructura como resultado de la gametangiogamia, es decir, de la fusión de gametangios, y esa fusión de gametangios conlleva a que se fusionen después los núcleos que tienen la información genética, núcleos haploides, para formar el organismo diploide. ¿Está bien? ¿Esto se va entendiendo o es un lío lo que lo escuchan? ¿Se entiende o es un lío? Es importante esto saberlo, ¿eh? ¿Se entiende? Me perdí un poco con lo último. ¿Sería una conjugación, algo de eso? Claro, claro. Se da generalmente en hongos y hay diferentes mecanismos por el que ocurre, hay diferentes opciones o variantes de la gametangiogamia, ¿sí? De todas maneras, lo importante es que ustedes sepan que existe y lo vamos a tomar cuando veamos hongos. Ahora, como mucho,
lo que les podemos preguntar es la diferencia entre gametangiogamia, gametogamia y somatogamia. ¿Qué es la somatogamia? La fusión de células somáticas y el intercambio posterior en esa célula somática fusionada de material genético. La función final o el propósito final de cualquiera de estos tres mecanismos, ya sea porque se fusionan células somáticas, o ya sea porque se fusionan gametangios, o ya sea porque se fusionan gametas, es poder formar un organismo nuevo, es poder reproducirse sexualmente y que puedan combinarse núcleos que tienen cargas genéticas distintas, ¿sí? ¿Por qué tienen cargas genéticas distintas? Porque esos núcleos provienen generalmente de meiosis. En esos núcleos aparece la meiosis, o en esas gametas lo que lleva es información parcial de los cromosomas de las células parietales. ¿Está bien? Entonces, los núcleos que se van a fusionar siempre durante la fecundación van a ser núcleos haploides, y esos núcleos haploides van a dar como resultado la formación de un cigoto, que es diploide. El cigoto siempre es diploide. ¿Está bien? Ahora, esos núcleos haploides se llega como resultado de la meiosis. ¿Está bien? Puede ser que el proceso se complete y forma gametas, o puede ser que el proceso no llegue a la formación de gametas, sino que la reproducción, la fusión de esos núcleos ocurra antes, ya sea porque se fusionan los gametangios, que son las estructuras donde se forman las gametas, o porque se fusionan las células somáticas. ¿Vamos? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Entonces, ya sea la somatogamia y la gametangiogamia van a ser procesos que ocurren en algas y hongos. No vamos a encontrar en las cormófitas procesos, ninguno de estos dos procesos. Estoy pensando a ver si se me ocurre alguna excepción, pero no se me ocurre ninguno. No hay gametangiogamia ni somatogamia en las plantas cormófitas, ¿sí? Sí lo hay y con una diversidad muy grande de ejemplos y de variantes en las algas y sobre todo en los hongos. ¿Está bien? Por lo tanto, la reproducción sexual en las cormófitas ocurre como resultado de la gametogamia. Pero sí tienen que tener claro que además de la gametogamia existe la gametangiogamia y la somatogamia, y que además esas gametas que se forman en las cormófitas se originan en los gametangios, que son las estructuras que forman las gametas. ¿Sí? Bien. Y además, esa gametangiogamia, que tanto la gametogamia como la gametangiogamia como la somatogamia son variantes de la singamia. ¿Qué es la singamia? El proceso por el cual ocurre la reproducción sexual. Sin significa juntos, aunque parezca que significa que no hay, fusión, y gamia significa o viene de gametas, ¿sí? Entonces la singamia es el proceso por el cual se fusionan las gametas. Esas gametas se fusionan directamente entre sí en la gametogamia, o se fusionan como resultado de la fusión previa de las gametangios, o se fusionan como resultado de la fusión de células somáticas que tienen cada uno una carga genética haploide. ¿Está bien? Aunque vengan de una célula diploide, no importa, esa célula diploide previamente tuvo que ocurrir meiosis, y entonces lo que terminan formando son un nuevo cigoto a partir de la fusión de la célula, sin que se lleguen a formar las gametas. ¿Está bien? Pero las gametas no son más que el vehículo, la célula, que porta a ese núcleo haploide que va a contribuir a la formación por singamia, en este caso por un tipo especial de singamia, que es la gametogamia, de un cigoto. Como resultado de ese cigoto van a ser un nuevo individuo. ¿Está bien? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No. Bien. Bueno, y entonces acá ocurre
lo que habíamos hablado hace un rato, que además de este proceso de fecundación, existen algunos casos y en algunos organismos en los cuales, y esto puede ocurre en las perdón, en las espermófitas y ocurre en otros organismos, que se formen esporas que en vez de ser homofásicas, como lo eran en la reproducción asexual, sean heterofásicas. ¿Qué imaginan ustedes que puede ser una espora heterofásica? ¿De dónde vendrá el nombre de homofásica cuando hablábamos de reproducción asexual? Que tenían la misma carga genética homofásica que en los progenitores. Perfecto. O sea, que era mitosis. Que era mitosis. Entonces, en el caso de las esporas heterofásicas, lo que va a ocurrir es que la carga genética de esa espora va a ser distinta a la de sus progenitores. En las esporas homofásicas yo podría tener esporas diploides en el caso de que los organismos fueran diploides y esporas haploides en el caso de que los organismos fueran haploides. En el caso de las esporas heterofásicas, yo voy a tener siempre esporas haploides como resultado de la meiosis que ocurre en organismos diploides. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Se entiende, pero no la pueden imaginar, porque digo, ¿en qué momento, si un organismo se puede reproducir por esporas para perpetuarse de forma vegetativa, y si es diploide, hay una espora diploide que da lugar a un nuevo individuo, o en los haploides, por mitosis, pueden reproducirse, ¿qué necesidad tendría o qué función tendría la producción de esporas heterofásicas, es decir, de esporas que sean haploides cuando vienen de un organismo diploide? ¿En qué proceso estarán vinculados esas esporas? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? Yo no entendí la pregunta. La pregunta es, si los organismos pueden reproducir por esporas homofásicas para poder garantizar la sostenibilidad del individuo, es decir, formar nuevos individuos, y esos individuos ya se reproducen por mitosis, ¿por qué? ¿En qué lugar estará interviniendo un mecanismo de esporulación heterofásica? ¿Para qué servirá ese mecanismo de esporulación heterofásica? ¿En qué lugar de la vida de esa planta podría estar implicada la formación de esporas que tengan una fase diferente a la del progenitor? Que siempre, cuando hay esporulación heterofásica, es porque el individuo es 2N. No tiene mucho sentido la esporulación heterofásica si el individuo es N, porque no hay que reducir. ¿Se entiende? Sí, Bueno, ¿en dónde les parece a ustedes que pueda estar? ¿En qué momento podría ser de la vida de ese individuo importante la esporulación heterofásica? ¿O con qué podría estar relacionada esa esporulación heterofásica? ¿A alguien se le ocurre? Cuando en el momento de dejar descendencia, que tenga variabilidad genética. Sí, pero vos fíjate que en esa... Está bien, en el momento de estoy tratando de ver lo que me dijiste con respecto a las excepciones y las ideas y los cosas para ver. Está bien, está relacionado con la reproducción, con la posibilidad de reproducirse. Ahora, habíamos dicho de que esa reproducción en este tipo de organismos ocurría en organismos, la reproducción sexual, ¿sí? Ocurría en el caso de las cormófitas, ocurría formando gametas. Entonces, ¿por qué la formación de esporas podría estar relacionada con el ciclo reproductivo? Por la aparición de la meiosis. Claro, está bien. Es decir, que en la formación de esas esporas heterofásicas ocurre meiosis. Pero
lo que me va a dar lugar siempre, una espora, es a un nuevo individuo. ¿Estamos? Las esporas germinan y dan lugar a un nuevo individuo. Entonces, ¿cómo será ese individuo que se forma como resultado de la germinación de una espora que proviene de una esporogénesis heterofásica? Ah, ya entendí, o sea, una alternancia generacional. Ahí está. Ocurre esporulación heterofásica cuando hay alternancia de generaciones. ¿Se entiende? Porque si la fecundación está asociada a los gametos, no tendría sentido que hubiera esporulación heterofásica, salvo que el organismo tuviese alternancia de generaciones. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Necesito saber si se entiende, porque si no lo volvemos a explicar, porque acá está el nudo de el ciclo de vida y está el nudo de lo que va a ser la materia de acá en adelante. ¿Se entiende eso? Yo me perdí un toque. Bien. A ver, imaginemos cualquier planta, ¿sí? Esa planta es un organismo, ¿está bien? Y esa planta podría formar... Eso ocurre, lo que quería decir ocurre en algas. Imaginemos que un organismo puede reproducirse por esporas y dar lugar a un nuevo individuo, ¿está bien? Generalmente esas esporas suelen ser esporas que ocurren por mitosis y esas esporas que ocurren por mitosis dan lugar a un nuevo individuo idéntico a el progenitor, por ejemplo en las algas, ¿está bien? Por tanto, el proceso de formación de esporas es una manera de reproducirse vegetativamente. ¿Por qué digo vegetativamente? Porque se mantiene el número de cromosomas y porque además se mantiene la misma información genética. No hay reproducción sexual en ese caso. ¿Cuándo no hay reproducción sexual? Cuando la esporogénesis es homofásica. ¿Está bien? Ahora, en algunos otros organismos, y quiero aclararle también esto, en las algas, donde hay esporulación homofásica, también en muchas de ellas puede haber esporulación heterofásica. Y entonces estamos en presencia de algas que se reproducen de manera asexual por esporas homofásicas y de manera sexual formando también esporas heterofásicas. ¿Está bien? Pero como eso es un proceso más complejo y lo vamos a ver más adelante, yo quiero detenerme ahora en las plantas formófitas. ¿Por qué? Porque las plantas formófitas tienen dos generaciones distintas. Ahora, ¿a qué llamamos generación? ¿Qué es una generación dentro del ciclo de vida? Porque el ciclo de vida sería una manera abstracta de poder imaginar la vida de un organismo y su descendencia, ¿sí? Pensando en que arranca con el desarrollo de un cigoto que viene como producto de la fecundación de las gametas de los progenitores y termina con la posibilidad que tiene ese individuo de formar gametas para, o se cierra de alguna manera, para dar lugar a nuevos individuos. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de ciclo de vida? Sí. ¿Todos entienden el concepto de ciclo de vida? Sí. Bien. Si uno pudiera imaginar el ciclo de vida en nuestra especie, arrancaría con la formación del cigoto, que puede ser o que puede haber sido cualquiera de ustedes, ¿sí? Con el desarrollo, ¿sí? Y con la posibilidad en algún momento de la vida adulta de poder tener descendencia. Y esa descendencia va a ser resultado de la fecundación, ¿sí? ¿Estamos? Por tanto, en el medio fue necesario la producción de gametas. En las plantas ocurre lo mismo, porque las plantas, angiospermas, gimnospermas, los helechos, incluso las briófitas, son resultado de la fecundación por gametogamia. Que dicho sea de paso, me había olvidado decir, la gametogamia, como es la fusión de gametas, yo podría tener distintas variantes. Una variante en que todas las gametas sean iguales, en ese caso tenemos la isogamia. Una variante en la que las gametas
son iguales y móviles. Estoy hablando de la isogamia. Una variante en que las gametas son móviles, pero son de distinto tamaño. Y ahí tenemos la anisogamia. Anisogamia significa isogamias iguales gametas. Anisogamias son gametas levemente distintas. Y otra variante es la oogamia, en la cual las gametas son anisogámicas, es decir, son distintas, pero además una de ellas es inmóvil, que sería la gameta femenina, la ovocélula. Las plantas hormófitas tienen un tipo de gametogamia de oogámica. ¿Está bien? Esto parece un trabalengua, pero cuando lo entienden es muy fácil, porque la gametogamia es el proceso de formación de gametas, y esas gametas son distintas, y una de ellas es inmóvil, es oogamia. Es el proceso que tienen de singamia las plantas cormófitas. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Recuerden que la gametogamia es una manera particular de singamia. La gametogamia es lo que normalmente hablamos de proceso de fecundación. Bueno, la fecundación por gametogamia es un tipo especial de singamia, que proviene de una gametogénesis previa. Esa gametogénesis es el proceso en el cual cada organismo forma las gametas, sus gametas, para poder después dar lugar a un nuevo individuo durante la fecundación. ¿Estamos? Ahora, lo que pasa en las cormófitas es que la generación que produce las gametas es distinta a la generación que tiene o que desarrolla la mayor parte de la vida del organismo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es como muy abstracto porque no es algo cotidiano, pero en las cormófitas existen dos generaciones. Una generación que es conocida como esporofito y que siempre es diploide y que es resultado del crecimiento del cigoto. Y una generación que se conoce como gametofito, que es resultado o que es la que produce las gametas. ¿Está bien? Podemos imaginarnos esas dos cosas. Una generación que es resultado de la fecundación y el desarrollo del cigoto, y al que le voy a llamar esporofito. Esporo viene de espora, fito viene de planta. Y otra generación que es la que produce las gametas, que después van a fusionarse durante la fecundación para formar un cigoto, y que es a la que llamo gametofito. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Y el gametofito que viene de esporas. Y el gametofito, ahí está. Porque lo interesante es que, aunque no lo dije explícitamente, debe haber quedado claro de que el esporofito viene de la fecundación. Porque yo dije, el gametofito forma gametas que después se van a fecundar. Y por otra parte dije, el esporofito proviene del desarrollo del cigoto. Si el cigoto se forma por la fusión de gametas, entonces el esporofito viene de la fecundación. Pero el gametofito, ¿de dónde viene? De la germinación de esporas heterofásicas. Y para que se formen esporas heterofásicas necesito una estructura que es el esporangio donde ocurra meiosis. ¿Quién porta ese esporangio que produce esporas por meiosis? Porque el esporangio es 2N, el esporofito. Entonces yo voy a tener dos generaciones. Una generación que es la esporofítica, con esporangios que forman esporas heterofásicas, ¿está bien? Y voy a tener una generación que es el gametofito, que forma en los gametangios gametas. Las gametas se fusionan entre sí por oogamia, ¿está bien? Dan lugar a un cigoto que al crecer da lugar al esporofito, y el gametofito crece a partir de la germinación de esporas que se producen en los esporangios por meiosis y que son liberadas al ambiente. Esa espora que queda liberada al ambiente
va a estar en el ambiente sin germinar mientras las condiciones sean desfavorables, y en el momento en que esas condiciones son favorables, que usualmente igual los momentos no están demasiado desfasados porque están asociados al ciclo reproductivo, entonces no suelen estar desfasados, las esporas de resistencia suelen ser homofásicas, no heterofásicas, entonces esa espora germina y da lugar al gametofito. Por tanto, yo lo que tengo es un esporofito con esporangios que dan lugar a esporas heterofásicas que germinan para dar lugar a un gametofito, en cuyos gametangios se forman las gametas que por fecundación van a dar lugar a un cigoto que al crecer va a dar lugar a un esporofito. ¿Lo ven? ¿Eso lo pueden imaginar? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Qué sería? Como que va uno y uno. Primero es lo del esporofito y después lo del otro. Bien. Yo lo que les sugiero a ustedes es que imaginen siempre tanto al esporangio como al gametangio como una estructura en un organismo. Es decir, el gametangio es parte del organismo del gametofito y el esporangio es parte del esporofito. ¿Está bien? El esporangio siempre produce esporas y el gametangio siempre produce gametas. Las gametas son siempre haploides. ¿Está bien? Por tanto, si las gametas, por lo tanto, como el gametangio, la formación de gametas se ocurre por mitosis, entonces el gametangio es haploide y el gametofito también es haploide. Siempre el gametofito es haploide. ¿Está bien? Y como el esporofito, estoy hablando siempre de cormófitas, en las hongos y en las algas pueden pasar otras cosas. Ahora estamos únicamente en cormófitas. Y como el esporofito siempre es diploide, porque proviene del desarrollo del embrión, entonces ese esporofito va a dar lugar a esporas. Si la espora que germina va a dar lugar a un gametofito y el gametofito es haploide, la espora tiene que ser haploide y por tanto en el proceso de formación de esporas tiene que ocurrir meiosis. ¿Qué implica esto? Que la meiosis que ocurre en los ciclos de vida de las plantas cormófitas es una meiosis espórica. ¿Estamos? ¿Por qué digo esto? Porque en organismos diploides la meiosis tiene que ser, en organismos diploides no hay gametofitos. ¿Está bien? Por tanto, la meiosis tiene que ser gamética. ¿Se entiende? Porque ese organismo que es diploide solamente en la estructura que forma los gametos en los gametangios tiene que ocurrir meiosis para que la gameta sea haploide. Eso ocurre en algas. En los organismos que son haploides, como el organismo externo es haploide, los gametas van a ser haploides. Me aguanta un segundo, me está sonando el teléfono, no sé si es importante. ¿Estás ahí, Feli? Aguanta un segundo. Hola.
Hola. Hola. Hola. Sí, ahí estamos. Bueno, perdón. Bueno, estábamos hablando entonces del ciclo de vida de las de las cormófitas respecto a otros ciclos de vida. Nosotros vamos a imaginar esto. Los organismos pueden ser, en general, pueden ser haploides o diploides. ¿Está bien? Va a depender de cada organismo. Y yo puedo tener en el reino vegetal 3 tipos de ciclos de vida. El ciclo de vida que se llama haplodiplóntico, ¿sí? El ciclo de vida diploide y el ciclo de vida haploide. Depende de cómo sea el organismo. Un organismo que tiene un ciclo de vida haplodiplóntico es un ciclo de vida que tiene alternancia, o un organismo que tiene alternancia de generaciones. Voy a tener una generación diploide y una generación haploide. Por eso el ciclo se habla de haplodiploide o haplodiplóntico, o se dice haplobiontico, que es un nombre complicadísimo, que no tiene ningún sentido. Bueno, tenemos que igual discutirlo dentro de la cátedra si le vamos a preguntar con ese nombre, pero me parece que se llama digenético haplodiplonte o bueno, es digenético haplodiplonte. ¿Qué implica que sea digenético? Que tiene 2 generaciones distintas. ¿Está bien? Y esa generación es haplodiplonte porque un organismo o una generación es haploide y otro es diploide. Eso ocurre en todas las cormófitas. En cambio, los ciclos monogenéticos que corresponden a las algas y a los hongos, puedo tener ciclos diplónticos que se llaman también haplobiontico diplofásico, o ciclos haplónticos que se llaman también haplobionticos haplofásicos. A mí me parece que el término de haplobiontico diplofásico o haplobiontico haplofásico es un término complicado, es más fácil que sepan que es diploide o haploide. ¿Está bien? Pero eso ocurre en las algas y los hongos. Como hay 3 tipos de ciclo distintos y en todos los ciclos hay fecundación, y la fecundación siempre da lugar a un cigoto y el cigoto siempre es 2N, en función del ciclo de vida yo voy a tener distintas. La meiosis en ese organismo va a ser diferente. Siempre tiene que haber meiosis. ¿Por qué? Porque los gametas siempre son haploides. Entonces, si yo tengo un organismo diploide, necesito que haya meiosis para formar gametas. ¿Dónde hay meiosis? En la formación de la gameta, en la gametogénesis. Por tanto, los organismos que tienen ciclo de vida diplóntico tienen una meiosis gamética, o la meiosis ocurre durante la gametogénesis. ¿Se entendió? Respóndanme porque me quedo esperando que me respondan y no sé si se entendió. ¿Se entendió o no? Sí, sí. El resto, Sí, sí. bien. Miren que esto es central, ¿eh? Si esto no lo entienden, después el resto no lo van a entender. Bien, entonces, los organismos que tienen un ciclo de vida diplóntico tienen una meiosis gamética. ¿Por qué? Porque la meiosis ocurre durante la gametogamia. ¿Por qué? Porque el organismo es diploide y las gametas son haploides. Y como resultado de las gametas se forma un cigoto que es diploide y después va a crecer. En los organismos haploides, es decir, que toda su vida son haploides, la gameta es cigótica. ¿Por qué la gameta es cigótica? Porque tiene que ocurrir, después que se forme el cigoto, meiosis, para que el organismo que crezca sea haploide, tal como ocurre con el resto de los organismos, porque el organismo es haploide. ¿Se entiende? Por más que se forme un cigoto diploide, si el organismo adulto es haploide, entre la formación del organismo adulto y el cigoto tiene que haber meiosis. Por tanto, en el ciclo de vida haploide, la meiosis es cigótica. ¿Está bien? Y en cambio, en el ciclo de vida haplodiplonte, como tengo 2 generaciones y una generación es haploide y otra diploide, la generación haploide es la que forma las gametas y la generación diploide forma esporas, entonces la meiosis tiene que estar en la formación del esporo. ¿Por qué? Porque el organismo que crece con el mismo número cromosómico que el cigoto, se desarrolla y entonces es diploide.
Pero el organismo que forma las gametas es haploide. El organismo que se forma a partir de la espora, que es el gametofito, que es haploide, tiene que provenir de una espora haploide. Y si la espora la produce un organismo diploide, la única forma de que se formen esporas haploides es que haya meiosis. La meiosis es espórica, está en la esporogénesis. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Cuando decís que es espórica, igual decís que, o sea, no que las gametas, que las esporas se forman por meiosis. ¿Sí? Ah, Cuando sí. digo que la meiosis es espórica, digo que lo que hay es formación de esporas heterofásicas. Y no me vas a decir, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque en el esporangio de las plantas, vamos a centrarnos de vuelta en una cosa. Los ciclos diplontes ocurren en algas. Los ciclos haploides ocurren en algas. En hongos ocurren ciclos trifásicos, que lo vamos a ver cuando lleguemos a hongos, pero donde también hay algunos que tienen haploides o diploides, porque generalmente los hongos son organismos haploides. Sin embargo, en los organismos cormófitos, todos los organismos son haploides, pero todos los organismos forman otro organismo, otra generación, que es la que forma las gametas. Por tanto, son digenéticos, tienen dos generaciones. El ciclo haplóptico es monogenético, hay una sola generación. El ciclo diploide es monogenético, hay una sola generación que es diploide. Nosotros tenemos un ciclo de vida diploide, nosotros somos organismos monogenéticos, ¿sí? Y nuestras gametas se forman en gametangios, que son estructuras que están en nuestro organismo. Y esas estructuras tienen células en las que ocurre la meiosis. ¿Está bien? Ahora, la diferencia es que en los organismos diploides, haplodiplontes, perdón, el organismo, la generación que forma gametas es distinta a la generación que forma esporas. Por lo tanto, las gametas provienen de una generación haploide y las esporas de una generación diploide. Como el nexo entre las dos generaciones tiene que ser una espora que germine y el organismo es haploide, en el proceso de formación de esporas es que tiene que ocurrir la meiosis. Por eso se habla de esporas heterofásicas, es decir, esporas que tienen una fase distinta a la del organismo que la generó. Y ese organismo que la generó fue un esporofito. El esporangio donde se forman las esporas es diploide. Y la célula madre de todas las esporas es diploide. Entonces, lo que ocurre es que antes de que ocurra la formación de las esporas, esa célula sufre meiosis. Acá pueden haber dos procesos, ¿sí? Porque los esporangios suelen formar un montón de células, de esporas. Y si la célula madre solamente ocurriera meiosis, entonces estaríamos formando solamente 4 esporas. Entonces lo que puede ocurrir es que esa célula madre, que se llama célula madre de la espora, que es donde ocurre la esporogénesis, primero sufra sucesivas mitosis y esas células que sufren sucesivas mitosis después se dividen por meiosis para formar ese montón de otras esporas. O en otros grupos puede ocurrir primero una meiosis y después de esa meiosis cada una de las esporas se reproduce por mitosis antes de salir del esporangio, y por eso es que los esporangios forman una gran cantidad de esporas. La reducción ocurre por meiosis y la multiplicación de esporas por mitosis. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, o sea, para crecer las esporas se reproducen por mitosis. No, no, para crecer no. La espora no va a crecer. La espora va a germinar y cuando germina la espora va a crecer, pero lo que va a germinar de la espora es un gametofito haploide. Ahí va. ¿Sí? Sí. Ahora, dentro del esporangio, imaginen esto. La espora, el esporofito es diploide. Ese esporofito tiene un esporangio. Y en ese esporangio se van a formar esporas haploides, que son las que cuando germinen van a formar el gametofito, y ese gametofito en el gametangio va a formar las gametas, que cuando se unan, por supuesto de individuos distintos, van a dar lugar al cigoto. Y ese cigoto por mitosis va a crecer,
se va a desarrollar y va a formar el esporofito, que en algún momento de su vida fértil va a formar un esporangio, que es el que va a formar las esporas. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver con más facilidad. Lo que yo quiero que ustedes piensen es que el gametangio forma un montón de gametas, ya sean masculinas o ya sean femeninas, depende de cómo sea el gametofito. ¿Está bien? O depende, en algunos gametofitos que forman los dos tipos de gametas, la forman en gametangios distintos. Ahora, el esporofito cuando forma esporas, lo que sucede con el esporofito es que no forma una sola, sobre todo los masculinos, no forman una sola espora. Si yo tengo que en un esporangio de una célula madre de las esporas, que es diploide, se forman, si yo tengo una célula madre de la espora, y para que se formen esporas que sean capaces de formar un gametofito, tiene que ocurrir mitosis, ¿cuántas esporas me va a formar? Como resultado de esa célula 2N, por mitosis, por meiosis. ¿4? 4. Sin embargo, los esporangios no suelen formar 4 esporas, suelen formar cientos de esporas, o algunos un poco menos, pero cientos de esporas, todas haploides. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que esa célula madre, antes de ocurrir meiosis, primero le ocurra mitosis, y que forme un montón de esporas, que forme un montón de células iguales a ella, en las que después va a ocurrir la meiosis. ¿Se entiende? Para poder garantizar de que de una célula se formen muchas células haploides. Bueno, la única manera de que eso ocurra es porque esa célula original que está en el esporangio forme muchas células iguales a sí mismas, diploides, y que después todas esas células iguales ocurra meiosis, y entonces todas las esporas que salgan de ese esporangio van a ser N, o que esa célula diploide le ocurra meiosis, forme 4 células N, y esas células a su vez sufran mitosis después para formar una gran cantidad de copias. Ese proceso ocurre dentro del esporangio. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro todos entendieron? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Bien, listo. Bueno, entonces ahí más o menos tenemos armado un ciclo de vida. Un ciclo de vida que es el que me importa acá, heterofásico. ¿Está bien? Digenético y heterofásico. Es decir, digenético porque tiene 2 generaciones, el gametofito y el esporofito, y heterofásico porque tiene 2 números cromosómicos, 2N y N. ¿Quién es 2N? El esporofito. ¿Quién es N? El gametofito. ¿Cómo se produce el esporofito? Por el crecimiento de un cigoto que proviene de la fecundación de las gametas haploides, que se forman en los gametangios que están en el gametofito. ¿Cómo se produce el gametofito? Por la germinación de esporas haploides que se forman por un proceso de esporogénesis dentro de esporangios que son diploides y que están sobre el esporofito que es diploide. Lo que me falta es ver cómo hago para que esas esporas de ser un organismo diploide pase a ser haploide, porque ocurre meiosis. Nada más. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si no se entendió, no importa, porque la semana que viene, cuando veamos el hechos, vamos a verlo con más tranquilidad. ¿Está bien? Hoy vamos a ver briófitas, y ahora vamos a ver qué pasa con las briófitas. Pero las briófitas tienen el ciclo invertido, porque la fase, la generación que es más relevante o que es la que tiene el individuo durante casi toda su vida es un gametofito que es haploide. Entonces acá vamos a tener que pensar el ciclo al revés de cómo ocurre en el resto de las spermófitas, que son las helechos, las gimnospermas y las angiospermas.
Cuando veamos eso, lo vamos a entender un poco mejor. Con que entiendan esta cosa general, hoy me sirve. Vamos a ver el ciclo de vida de las briófitas ahora, y entonces vamos a terminar de ver el resto de los ciclos de vida. Una vez que veamos el resto de los ciclos de vida de las gimnospermas y las angiospermas, y que ya tengamos claro cómo es el ciclo digenético, vamos a volver a pensar los ciclos monogenéticos, para que vean que son muy simples, ¿sí? Son muy simples porque si ya entendieron el digenético, es muy simple, ¿está bien? Eso lo vamos a ver después, al final, cuando terminemos de ver todas estas cosas. Y vamos a verlo al final si es que al parcial van a ir ciclos monogenéticos. Si decidimos que al parcial no van ciclos monogenéticos, porque eso es parte de los contenidos de algas y hongos, que lo vamos a ver después del parcial, entonces los ciclos digenéticos y los monogenéticos lo vemos cuando responda después del parcial. Si es que finalmente en el parcial vamos a preguntar de forma general los 3 ciclos, una vez que tengamos claros los digenéticos, porque vamos a ver cada uno de los grupos donde ese ciclo está, entonces vemos antes de terminar los monogenéticos. ¿Está bien? De todas maneras, en el TP de hoy, ustedes solamente van a tener un solo ciclo, que es un ciclo digenético, y ese ciclo digenético es de las briófitas. La semana que viene vamos a ver el de las pteridofitas, la otra vamos a ver el de las gimnospermas, y la siguiente vamos a ver el de las angiospermas. ¿Está bien? Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta también es que cuando yo tengo un ciclo digenético, ese ciclo digenético siempre es heterofásico, porque hay un organismo, una generación que es diploide y otra que es haploide. Si tengo un ciclo monogenético, siempre tengo la misma generación, haploide o diploide. Una u otra, no tengo las dos. ¿Por qué? Porque la etapa diploide o la etapa haploide es muy efímera, o es la formación de la gameta o es el cigoto, que automáticamente se divide por meiosis y el organismo es haploide. ¿Está bien? Entonces eso dura un lapso de tiempo. No es un organismo, no es una generación que tiene vida propia, sino es una fase muy corta y efímera dentro del ciclo de vida. Y además no genera otro individuo. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende este concepto de generación? ¿Sí o no? ¿Se entiende esto del gametofito y del esporofito? Sí, creería que sí. Sí. Está bien. Bien. Si ustedes tuvieran un ciclo de vida digenético, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo sería el ciclo de vida de un organismo, de un humano, si fuera digenético, por ejemplo? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es un absurdo total, pero ¿cómo sería el ciclo de vida de un humano si fuera digenético? Tendríamos que por meiosis generar una estructura para producir esporas Ajá. y después... Y esa espora va a germinar y va a formar otro organismo. No, otra estructura. Es otra estructura. No. No. Tendría que formar. ¿Quién me está hablando? Mariano. Mariano, bueno. Si fuera En el digenético. caso humano, dijimos. ¿Eh? Para que en el caso humano, o sea, que predomine el organismo diploide. Está bien. Nosotros tenemos un ciclo diploide, ¿no? Si nosotros somos diploides, las células que forman nuestras gametas no es otra generación, es una estructura que está en nuestro organismo, que es la que forma gametas, y esas gametas van a formar, cuando se fusionan por fecundación, un embrión que va a dar lugar a nuestro organismo. Es muy Claro, o simple. sea, si sería digenético significa que tendría una alternancia, ¿no? Entre Claro, primero organismo haploide y claro. después diploide. Que vos tendrías que tener un alter ego, ponele, que fuera haploide, que son las que forman las gametas. Y Claro. entonces vos tenés que formar esporas haploides que den lugar a tu alter ego, a tu avatar, por ejemplo. Entonces sería
cada organismo tendría avatars que son los que forman las gametas. ¿Se entiende? Y esos organismos pueden coincidir, ¿eh? El organismo, la planta, sigue viva mientras está viva la siguiente generación, que es la que va a formar la espora. A eso es a lo que yo quiero que ustedes puedan imaginar. Hay otro organismo, que es el que forma las gametas, que proviene del organismo que forma esporas. Pero que no es una estructura del organismo, es otro individuo. ¿Eso se entiende? Claro, sí, sería como si el espermatozoide fuese un organismo propio. No, si el espermatozoide proveniera de una estructura que es la gónada, que es el gametangio, que está en un individuo distinto al que produce la espora que va a dar lugar a ese individuo. Ah, ok. Pero siguen conectados de alguna forma o no. Ni- Por ejemplo, en los briozoos no es como que Sí, continúa. en los briozoos sí, pero en los briozoos no, en los briófitas. Pero de todas maneras, en la medida en que avanzan los grupos, van a estar cada vez más, va a ser más efímero. Eso lo vamos a ir viendo. Yo no quiero complicarnos todavía ahora. Pero lo que quiero que ustedes tengan claro es que son dos individuos distintos los que forman las esporas y los que forman los gametas. ¿Está bien? Claro. Y que las gametas se forman en esa generación que está en otro lado. Pero eso lo vamos a discutir la semana que viene porque después va a cambiar. Entonces, como va a cambiar, yo quiero que ustedes, que vayamos por partes. ¿Está bien? Pero lo importante es esto. Cuando yo hablo de generación, estoy pensando en un alter, en otro. ¿Está bien? Sí. Y quiero que les quede claro porque si nosotros lo imaginamos, nos cuesta mucho porque no podríamos imaginar a otro individuo que sea el que forme las gametas y que provengan de la formación de una espora. Entonces, como es tan ajeno, me interesa que lo piensen de alguna manera así, como si fuera un avatar, que es el que forma gametas. ¿Está bien? Bien, vamos a verlo ahora en concreto con las briófitas y la semana que viene lo vamos a ver con los helechos, la otra semana con las gimnospermas y la otra con las angiospermas. Todos los ciclos de vida son distintos, pero muy similares. Es decir, los procesos que ocurren en cada uno de esos ciclos de vida son distintos, pero en realidad son más o menos similares entre sí. ¿Qué es lo similar? Que en los dos hay alternancia de generación. En los dos hay un esporofito que forma esporas en los esporangios y en los dos hay un gametofito que forma gametas en los gametangios. Que las gametas siempre se fusionan por fecundación formando un embrión que al crecer da lugar a un esporofito y que ese esporofito tiene un esporangio que por meiosis da lugar a una espora que germina para dar lugar al gametofito. Que a su vez, en los gametangios forman las gametas que se van a fusionar en la fecundación para formar el embrión que va a dividirse por mitosis para formar el esporofito y siempre igual, es un ciclo. ¿Vale? Los individuos van cambiando, obviamente, ¿no? Pero es un ciclo. Ahora, lo que pasa es que cada uno de esos ciclos en los grupos de los que estoy hablando van a haber particularidades en cómo se forman las gametas, en cómo se forman las esporas, en cómo se desarrolla el gametofito, en dónde está el gametofito, eso va a ser distinto. ¿Está bien? Hoy arrancamos con las briófitas. Las briófitas tienen como característica fundamental que la generación que predomina, ¿sí?, es el gametofito. Y esa generación es haploide. Siempre los gametofitos son haploides y siempre los cigotos son diploides. No importa el ciclo de vida que sea, siempre. Siempre las gametas son haploides y siempre el cigoto es diploide y siempre el cigoto proviene de la fecundación, en cualquier ciclo de vida. Por tanto, si ustedes quieren un consejo, en el momento que ustedes le pidan que hagan un ciclo de vida, cosa que a lo mejor no se les va a pedir este año, porque es muy difícil de evaluar por la plataforma que ustedes armen el ciclo. Generalmente lo que va a pasar es que le den un ciclo y ustedes tengan que nombrar cómo se llama cada una de las etapas de ese ciclo. Pero si uno tuviese que armar un ciclo de vida, lo mejor, lo más simple es arrancar siempre por el cigoto. ¿Por qué? Porque el cigoto siempre es diploide. ¿Qué tengo para atrás del cigoto? Tengo gametas, y las gametas siempre son haploides. Y entre las gametas y el cigoto siempre tengo fecundación. La fecundación generalmente se representa por una F con un signo de admiración. ¿Está bien?
Y lo que me queda por representar dentro del resto del ciclo es la mitosis, que es una M con un signo de admiración, o la meiosis, que es una R de reducción con un signo de admiración. Entonces ahí yo voy a tener que pensar cómo es el ciclo, etc. Lo que puede pasar con los ciclos haplodiplontes es que las dos generaciones, el avatar, ¿sí?, sea idéntico morfológicamente al esporofito, es decir, el gametofito puede ser idéntico al esporofito o el gametofito puede ser diferente al esporofito. En el caso de los ciclos en que yo no puedo distinguir a un gametofito de un esporofito desde el punto de vista morfológico, solamente puedo distinguirlo haciendo un estudio cromosómico, esos ciclos se llaman digenéticos, haplodiplónticos, isomórficos. ¿Por qué? Porque la morfología del esporofito y del gametofito es distinta. En el caso en el que el esporofito y el gametofito son morfológicamente diferentes, el ciclo es digenético, haplodiplonte, heteromórfico. ¿Por qué? Porque el gametofito y el esporofito son distintos. Es como si ustedes, si tuvieran que elegir un avatar, por defecto el avatar es idéntico, o si ustedes tuvieran que elegir un avatar con cualquier fisonomía. En ese caso sería heteromórfico. ¿Está bien? Las cormófitas, todo el grupo que vamos a ver ahora, siempre tienen ciclo digenético porque tienen dos generaciones, el gametofito y el esporofito. Heterofásico porque uno es haploide y el otro es diploide, y heteromórfico porque el gametofito y el esporofito son morfológicamente distintos. En las briófitas, en los helechos, en las gimnospermas, en las angiospermas. Entonces, los ciclos diploides, haploides y los haplodiplontes isomórficos quedan para las algas y los hongos. Aunque hay algas que también tienen ciclos heteromórficos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Bueno. Vamos a ver si puedo compartir. Esto que les voy a mostrar ahora es más o menos lo que estaba hablando. Voy a ver si lo puedo compartir la pantalla. Avísenme si se ve. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Bien. Este es el ciclo básico. No, esto no lo voy a. Para, aguántame un segundo que voy a abrir otra cosa. Pará. Denme un segundo que quiero mostrarle otro ciclo que es más fácil de ver. Voy a buscar un Power mío donde tengo. Power. A ver dónde está. Cormófitas. Célula, ciclo. Esto que voy a mostrarles para resumir lo que hicimos de diploide y diploide, para que lo terminen de entender muy rápido, pero ya creo que si ven este grafiquito que les voy a mostrar, creo que lo van a terminar de entender. Vamos, denme un segundo, estoy abriendo un archivo. Eh, Bien, vamos a ver.
Dejo de compartir pantalla. Estoy compartiendo, no, sí, no puede compartir. Y comparto otra vez. Presentación de PowerPoint. Toxicidad. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, aguanten un segundo que estoy tratando de ir a presentación para que no se vea todo el Power, sino se vea toda la pantalla completa. ¿Cómo lo están viendo con pantalla? A ver, ¿ahí se ve completo? ¿La pantalla completa se ve ahí o no? Yo no lo veo. ¿No ves nada? En pantalla completa no lo veo. Se ve el PowerPoint. Yo lo puse en pantalla completa, debería en algún momento verse. ¿No? ¿Y now se ve? No, no se ve, creo que se trabó. Ah, si se trabó, capaz que está yendo a pantalla completa y está lento. Denme un segundo, a ver. Porque yo no tengo cómo ponerlo en pantalla completa antes de presentarlo, por eso. ¿Siguen viendo el PowerPoint? ¿Qué se ve ahora? Lo mismo, se sigue viendo el Power. Bueno, vamos al Power, entonces, no sé. Bueno, pará, voy a hacer otra cosa. Aguanten un segundo, Lo voy a exportar a PDF un segundo. Y entonces le muestro en el PDF, que es más fácil porque queda más grande. Se me hace más simple. Bueno, ahí voy a compartir. Y voy a... Bueno, no sé dónde lo puse. A ver, aguántenme un segundo, que no sé dónde lo guardó. Ah, un Power. A ver. Ciclo. No lo encuentro. Sí. Ahí estoy, ya está. Ya están. Bien. Listo. Bien. Bueno. Díganme si se ve. Ahí se ve. ¿En pantalla completa? Sí. Bien. Bueno, esto sería el ciclo de vida de un ciclo digenético aplodiplonte. Tengo una generación, ¿se ve el mouse? Sí, medio lento, pero se ve. Bien, tengo una generación que es 2N y tengo una generación que es N. ¿Quién produce, cómo se forma esto? ¿Quién produce el cigoto, que está acá en rojo, y que es diploide, proviene de la fusión de dos gametas, la gameta masculina y la gameta femenina, o la gameta más y menos, si es que no le asignamos género. ¿Está bien?
¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Sí. Y esas gametas, cuando se fusionan, dan lugar a un cigoto que los N. Ahora, esas gametas provienen de un proceso de gametangiogamia, de gametogénesis que se ocurre dentro de los gametangios que están en el gametofito. ¿Vamos? ¿Sí o no? Bien. Y ese gametofito es resultado de la germinación de esporas que son N, porque el gametofito es N y porque las gametas son N. ¿Está bien? ¿Dónde se forman estas esporas N? Dentro de los esporangios, que son 2N, porque el esporofito es 2N. Por tanto, en ese esporangio tiene que ocurrir meiosis. Y ese esporangio está dentro de un esporofito, está en un esporofito, es una estructura del esporofito, ¿sí? Que proviene del crecimiento por mitosis del cigoto fecundado por dos gametas que se formaron en el gametangio que está en el gametofito, que a su vez proviene de las esporas que por meiosis se forman del esporofito que creció del cigoto. Para atrás o para adelante, siempre tengo un esporofito y un gametofito. El gametofito forma gametas en los gametangios, el esporofito forma esporas en los esporangios. Esas gametas dan lugar a un cigoto que crece y forma un esporofito, y estas esporas por meiosis forman las esporas que forman al gametofito, que germinan en el gametofito. ¿Está bien? Bueno. Esto que yo les dije acá, miren cómo pasa lo siguiente. ¿Vieron la diferencia? ¿La ven? ¿Qué es lo que cambia? Nada. El saber que el esporofito, las esporas las forman en el esporangio, donde ocurre reducción meiótica. Y que el gametofito, las gametas, ocurren en los gametangios, que son estructuras que están en el gametofito. ¿Está bien? Sí. Bien. Esto es un ciclo digenético haplodiplóntico. ¿Está bien? Isomórfico. ¿Por qué es genético? Porque tengo dos generaciones. El esporofito en verde y el gametofito en naranja. El esporofito con los esporangios que forman esporas por meiosis, el gametofito con los gametangios que por mitosis, porque esas son N, forman gametas. Esas gametas se fecundan, obviamente proveniendo de individuos distintos, y da lugar al esporofito. ¿Está bien? Ciclo digenético, dos generaciones, haplodiplóntico, 2N. Además, isomórfico. ¿Por qué? Porque el esporofito y el gametofito son iguales. ¿Lo ven? Los dos son redondos. Miren lo que pasa ahora. ¿Ven? ¿Qué diferencia ven? Todavía no cambió. Perfecto. Ahí está. Que son distintos gametofito y esporofito. El gametofito es distinto al esporofito. El gametofito es cuadrado, el esporofito es cuadrado, el gametofito es redondo. Esto bien esquemático. Ahí tengo un ciclo que es digenético, haplodiplóntico, heteromórfico, porque la morfología del esporofito y el gametofito es distinta. ¿Está bien? Y acá tenemos los ciclos monogenéticos. El haploide, el organismo es N, por tanto, forma gametas, y la meiosis tiene que ocurrir después que se forma el cigoto, porque el organismo va a ser N y el cigoto siempre es N. Si el organismo es haploide, la meiosis está acá, entre el cigoto y el organismo. Y si el organismo es diploide, la meiosis tiene que estar acá, en la formación de las gametas. ¿Por qué? Porque los gametangios son 2N y las gametas son N. El cigoto va a ir creciendo hasta formar el organismo 2N, hasta formar el organismo adulto con mitosis. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. De todas maneras, estos dos ciclos, al final vamos a volver a repasar los ciclos con más tranquilidad, una vez que ya sepamos y tengamos claro pero para que les voy a mostrar otra cosa. Una vez que tengamos claro las características del grupo. Voy a ir. Bueno, eso que ustedes vieron acá es la pregunta 4.
ustedes tienen que ubicar en esa pregunta 4 quién es el gametofito, el esporofito, dónde está el esporo, etcétera, en función del grupo que sea. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver esto que es el ciclo de vida de un musgo, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Está viendo eso o no? ¿Qué están viendo? Los esporofitos. ¿Están viendo el ciclo de vida de un musgo? ¿Están viendo un esquemita que tiene una flecha celeste? Ahora sí. Bien. Bueno. ¿Qué tengo acá? Un ciclo digenético, haplodiplóntico, heteromórfico. ¿Por qué? Porque esto que tengo acá en verde es, bueno, esto es una briófita, ¿está bien? Y esto que tengo acá en verde es un gametofito. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? En ese gametofito hay gametangios. Son estos que están acá. Esto es un gametangio. Y esto es otro gametangio. Acá tengo gametangios masculinos y acá tengo gametangios femeninos. ¿Qué ocurre con estos gametangios? Que forman gametas. ¿Por qué proceso? Por mitosis. ¿Por qué? Porque el gametofito, que es este mismo, es haploide. ¿Está bien? Ese gametofito tiene gametangios masculinos, que forman las gametas masculinas, y gametangios femeninos, que forman las gametas femeninas. ¿Qué ocurre? Esas gametas masculinas van a penetrar. ¿Ve la flecha? ¿Se ve la flecha? Sí. Bien. Esas esporas masculinas van a penetrar por el al gametangio femenino, que es donde está la ovocélula, porque habíamos dicho de que acá habían gametas móviles, que son las masculinas, y las gametas fijas, que es la femenina. Por tanto, dentro de la gameta, dentro de dentro de la gametogamia, esto es una ogamia. Me trabé. ¿Está bien? Es decir, que lo que ocurre es gametogamia por ogamia, porque la gameta femenina es fija, sésil, y las masculinas son móviles. Esa gameta fija es fecundada por la gameta móvil, que es la masculina, y que proviene de un gametangio masculino. Ambos son N porque el gametofito es N, hay alternancia de generaciones. Se va a formar un cigoto acá, y ese cigoto va a empezar a crecer por mitosis, se va a desarrollar, pero ese gametangio femenino está escondido dentro del gametofito, está en la axila de una de los filidios, que son estructuras parecidas a las hojitas del gametofito. Por lo tanto, ese esporofito que se va a formar, va a formarse sobre gametofito. ¿Está bien? Y es esto que está saliendo acá. Esto que está acá es otra generación. No es parte de la misma planta, es otra generación que crece inserto en el gametangio de este gametofito. En ese gametangio donde antes estaba la ovocélula, que es la gameta femenina, una vez que es fecundada y empieza a desarrollarse, el gametofito sigue creciendo ahí. ¿Por qué sigue creciendo? Porque forma una suerte de pie, que es como una estructura que se ancla al esporofito y que se nutre del esporofito. Por eso en algunos textos van a encontrar que dice que el gametofito, que el esporofito es parásito, pero no es cierto, es solamente que se nutre del gametofito, pero es parte del ciclo de vida, es una generación del ciclo de vida, y ese esporofito tiene un pie, que es el que se inserta, el que crece dentro del gametangio femenino, que ya deja de ser gametangio, ¿no? Es parte del esporofito. Una seta, también se llama seda, que es como si fuera un pedúnculo, que sostiene a una cápsula, que es esta que está acá.
Esa cápsula es el esporangio, en el cual por meiosis se forman esporas. Esas esporas, cuando se liberan, van a germinar y va a formar un nuevo gametofito joven que se llama protonema y que termina creciendo y dando lugar al gametofito adulto, en el cual se van a desarrollar los gametangios en los que se produce por mitosis, que ya el gametofito es N, las gametas masculinas y femeninas. ¿Se entendió el ciclo? Sí. Bien. Si uno tuviera que entender esto, es como si ustedes fueran el gametofito, ¿sí? Es como si el esporofito lo llevaran cargado todo el tiempo. Es como una gran metáfora esa, ¿sí? Entonces, el gametofito soporta al esporofito. El esporofito es efímero. El esporofito crece como resultado del desarrollo del cigoto, forma la cápsula, que es el esporangio, ocurren las esporas, y una vez que se liberan las esporas, ese esporofito se cae, desaparece, se rompe. Es como cuando una flor se marchita. Son cosas distintas, pero para que entiendan que se cae y ya está. Lo que sigue vivo todo el tiempo, lo que sigue, el organismo perenne es el gametofito. Eso ocurre únicamente con las briófitas. El resto de las formófitas es al revés. La planta que yo estoy viendo, el árbol, una hierba, una conífera, son esporofitos. Los gametofitos, un helecho es un esporofito. ¿Sí? El gametofito está mucho más reducido y vamos a ver a partir de la semana que viene cómo es y dónde está. Pero en las briófitas, la plantita que ustedes van a mirar es el gametofito. Y lo que van a encontrar en algunas de ellas, que son las que portan el esporangio, son esporofitos. Por tanto, la plantita es N y esa cápsula es 2N, porque proviene de la fecundación del cigoto. ¿Está bien? Voy arriba. Voy arriba, para entender qué es. Bueno, esto que están viendo acá es un protonema. ¿Sí? ¿Qué es un protonema? Un gametofito joven. Mírenlo acá. ¿Estamos? Esto que está acá es esto que está acá. Porque recuerden que esas esporas se liberan. El gametofito sostiene al esporofito, pero las esporas que forma las libera. Por tanto, donde caiga una espora se va a formar esto. Esta es la espora. La espora germinando. Cuando la espora germina, se ve la flecha. Eso que germina en la espora es el gametofito. Entonces, esto que está acá, todo esto es el protonema y esto es el gametofito. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Lo que tengo a la izquierda es otra cosa, es una alga. Fíjense la diferencia. Esto es una espora y esto es un filamento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Está bien? No estoy seguro igual. Sí. Bien, bien. Veamos entonces la siguiente imagen. Esto sería una mirada a trasluz de un gametofito. Los gametofitos son talos, es decir, no tienen verdaderos tejidos, tienen células unidas en un único plano, en un solo plano, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo los pongo a trasluz es muy fácil de ver a través de esas células, porque tiene una sola capa de célula. Entonces, imaginen que esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es el tallito de ese gametofito, ¿está bien? El tallito de este gametofito. Esto que está acá son las hojitas de ese gametofito, que es el musgo, y esto que está acá son las raíces de ese gametofito. Solo que en las briófitas, como no tienen órganos verdaderos, sino son talos, no tallos, talos, tienen el plano de disposición de las células en 2 planos, no en 3. A esa cosa que yo creo que es un tallito, le voy a llamar caulidio en vez de tallo.
caulidio. A lo que parecen raíces le llamo ricidios o rizoides, ¿sí? Y a lo que parecen hojitas le voy a llamar filidios. Filo viene de hoja, pero al decir que son filidios estoy diciendo que es de estructura semejante a las hojas que tienen los gametofitos de las briófitas. Igual que pasa cuando yo hablo de caulidios y cuando hablo de rizoides. No son verdaderas raíces, no son verdaderos tazos, no son verdaderas hojas. ¿Por qué? Porque no tienen tejidos tridimensionales, sino tienen talos en 2 dimensiones, a lo ancho y a lo largo. ¿Sí? Las células son siempre tienen una sola capa de célula. ¿Está bien? ¿Entiende esto? ¿Y con los tejidos? No hay tejidos acá. Ah, ningún tipo de tejido hay. En las briófitas no. Ah, oye. No, en las briófitas no. Lo que sí hay es, en esas células, una al lado de la otra, pegada, como si fuera un tejido, pero con una sola capa de célula. ¿Está bien? Las hojas tienen clorofila. Es decir, esas hojas tienen clorofila. Y en las raíces no hay sistema vascular en las briófitas. No existe xilema, floema, no existe nada de eso. Todo ocurre por vía simplástica. Toda la nutrición y toda la turgencia ocurre por vía simplástica. ¿Estamos? No, perdón. También por vía apoplástica. Pero lo que no es tejido vascular. No hay ni xilema, ni floema, no hay nada de eso. No hay tejido. ¿Vamos? Sí. Y esto que estamos viendo acá serían entonces, si esto sería el caulidio que en la figura de la izquierda. Esto sería el caulidio del gametofito. Estos serían filidios. Y estas cosas que estoy viendo acá serían los gametangios masculinos que forman las gametas masculinas y los femeninos que generalmente están en las axilas de los filidios. Y están en las axilas de los filidios porque es lo que le permite además dar resistencia para que una vez que crezca el esporofito, porque el esporofito va a crecer ahí, en lo que antes fue un gametangio femenino que formó la célula, porque recuerden que la forma en que se reproducen es por fecundación, pero son las gametas masculinas las que penetran en el gametangio femenino donde está la célula. Y ahí se desarrolla el cigoto y forma ese esporofito que crece de adentro de ese gametangio. Y vos dirías, ¿cómo puede ser que las esporas puedan fecundar? Bueno, porque generalmente lo que sucede es que esas gametas, las esporas no las gametas, esas gametas caen al suelo como resultado de la lluvia, por ejemplo, y la misma gota de agua que lleva las gametas masculinas salpica y por azar, pero ocurre, esa gota penetra en el gametangio masculino y femenino y esa gota lleva consigo gametas. ¿Está bien? Por eso estas plantas necesitan, para poder reproducirse, de mucha humedad. Porque es gracias a la humedad en que esas gametas móviles pueden moverse. Al agua en que esas gametas móviles pueden moverse. Para llegar al gametofito femenino y entonces se genera un esporofito. Ese esporofito estaría acá. Miren, esta imagen, ¿se ve la otra imagen que estoy mostrando? La figura 3. No, todavía no. Bueno, avísenme cuando se vea. ¿Sí o no? No, no, sigue igual. Esperemos a ver un segundo si se ve. Ahí cargó el punto 3. Bien.
¿Estamos? ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, entonces, veamos una cosa entonces. Esto que está abajo, o esto que está a la izquierda, que parecen hojitas, ¿cómo se llaman? Gametofito. En general es un gametofito. Y esas hojitas, que no llegan a ser hojitas porque no tienen tejido verdadero, ¿cómo le digo? Filidio. Filidio. ¿Se insertan dónde? ¿Dónde se insertan los filidios? En el caulidio. En el caulidio. Así como una hoja se inserta en el tallo, los filidios se insertan en el caulidio. Y ese caulidio se nutre del suelo gracias a quién? Las rizoides. A los rizoides. Si dicen ricidios también está bien. Ahora, fíjense ustedes una cosa, como estas plantas no tienen tejido, son plantas muy chiquitas, es muy fácil que puedan llegar a transportar agua y nutrientes a través de los citoplasmas de la célula o de los espacios intercelulares. Es más simple la vida sin plástico, porque ya les digo, siempre es una capa monoestratificada de células, ¿sí? Con especializaciones, ¿está bien? Las células están especializadas en la fotosíntesis, en el caso de los filidios, en el caso de los caulidios hay células que están especializadas para conducir agua, pero no es xilema ni floema, es células que tienen grandes vacuolas y que tienen un mecanismo de turgencia y plasmólisis que hace que el agua vaya pasando de una célula a otra hasta llegar a todas las partes de la planta. En la axila o en la base de esos filidios se encuentran, como esto es un gametofito, los gametangios que van a producir las gametas masculinas y femeninas. Generalmente, esa gametangio femenino se encuentra en la axila entre un filidio y en la axila de los filidios. Por lo tanto, de esa axila de los filidios que surge esto que es el gametofito. Y ese gametofito, voy a cambiar de imagen, ¿lo están viendo acá? La imagen que tiene fondo negro. Sí, se ve. Bien, y ese gametofito tiene un pie, que es el que queda fijo ese esporofito, perdón, esto es el esporofito. El gametofito que tenía antes es N, pero el esporofito es 2N porque proviene del cigoto, de la fecundación. Tiene un pie que queda fijo al gametofito, que es por donde se nutre, una Z, que es como si fuera un palito que sostiene al esporangio, que es lo que le llamo cápsula. Y en esa cápsula tengo, bueno, un opérculo, que es la estructura por la cual se dispersan las esporas, y una caliptra, que es esta, como si fuera la tapa de una olla. Y esa caliptra puede tener cosas distintas, puede ser lisa, puede tener como pelos, ¿sí? Una vez que se producen las esporas, ¿por qué proceso se producen las esporas? Por meiosis. Por meiosis. La esporogénesis, la formación de esporas, es por meiosis, porque el gametofito es 2N y porque el esporofito es 2N y el gametofito al que va a dar lugar la germinación de esa espora es N. Eso, cuando la espora germina, esa estructura que germina, que crece a formar el gametofito, lo voy a llamar protonema. Lo que hay, no sé si acá está, mírenlo acá está de forma, en un corte, se ve muy claro, acá hay un filidio y se ve acá, esto que está acá son gametangios femeninos, y acá tengo la ovocélula, y probablemente ya tenga cierto desarrollo, ven acá, de esa Z que va a formar. Y acá tengo, a estas estructuras femeninas les llamo arquegonio. Es decir, que los gametangios femeninos reciben el nombre de arquegonio en todos los ciclos digenéticos. Arquegonio.
y los gametangios masculinos están acá, reciben, estos serían los gametangios masculinos, acá. Estas son las gametas, son como núcleos celulares, se llaman antelídeos. ¿Está bien? ¿De dónde proviene la caliptra? Es la etapa del esporofito, entonces también y proviene del desarrollo del esporofito, es una estructura más. Tiene seta, pie, seta y cápsula. La cápsula está formada, aguántenme un segundo que voy a buscar una imagen, porque no sé por qué no está acá. Debería haber una imagen. Bueno, yo tengo, denme un segundo que tengo un power mío. Líquenes biófitas. Aguanten un segundo que les voy a mostrar algo más. Les voy a mostrar un ciclo de vida del musgo un poquito más desarrollado para que lo entiendan un poco mejor. Bueno, a ver, briófitas. Díganme si les cambia la pantalla. Igual ahora díganme si les cambió la pantalla. Ahora. ¿Les cambió la pantalla? No, se ve el punto 6. Todavía no. Yo veo el punto 6. Ahí dejo de compartir y vuelvo a compartir. Díganme. ¿Qué ven ahora? Un ciclo diplofásico. Bien. Entonces, fíjense, yo digo siempre, busquen el cigoto, porque el cigoto es más fácil de encontrar y entonces ahí podemos encontrar el coso. Acá está el cigoto. ¿Lo ven? ¿De dónde proviene el cigoto? De la fecundación de dos gametas. De la gameta femenina, que es la ovocélula que está en los arquegonios, que serían los gametangios, y de la gameta masculina, que serían los anterozoos, que se forman en los anteridios, que sería el gametangio masculino. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y estos gametangios se encuentran en el gametofito masculino y en el gametofito femenino. Va a depender de qué especie pueda tener gametofitos que tengan gametangios masculinos y femeninos o separados. Generalmente, en las briófitas, la mayoría de las especies tiene gametofitos. Hay gametofitos masculinos que forman solamente gametangios masculinos con enterozoides y gametofitos femeninos que son los que van a formar las gametas en los arquegonios, que son los gametangios. ¿Está bien? Entonces, vamos al revés. Yo tengo un gametofito, que es este que está acá, ya sea masculino o femenino, que tiene anteridios o arquegonios, depende del gametofito, y en esos gametangios se van a formar las gametas masculinas por una parte y las femeninas por otra. Las gametas masculinas y las femeninas, las gametas masculinas en una gota de agua va a caer y va a terminar de mojar, porque el agua salta generalmente por la lluvia o lo que sea, y va a lograr penetrar en el arquegonio. Y esa gameta, hay muchas, pero una de ellas va a llegar a fecundar a la ovocélula que está en ese arquegonio y va a formar por fecundación, es decir, por una singamia de tipo ovogámica, ¿sí? Porque la gameta femenina es fija a un cigoto.
Y ese cigoto va a empezar a crecer por mitosis en el interior del arqueonio. Y en el interior del arqueonio, que está en la axila de ese gametofito, alguna de las filidios del gametofito, va a empezar a crecer y se va a ver, en la base de ese arqueonio va a haber un pie, que es el que se inserta, el que se fija el gametofito, va a crecer la seta y se va a formar la cápsula. Esa cápsula está formada por un opérculo, que es ese agujero que se abre, que usualmente está tapado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Las esporas se liberan, germinan y dan lugar a un proctonema, que es el que forma el caulidio, que va a dar lugar al gametofito, finalmente. ¿Está bien? Miren esto que le estoy poniendo ahí. ¿Cambió el coso, la imagen? Sí. Bien. Esto que está acá es el gametofito, entonces. Tengo los rizoides, con los que se fija el sustrato, los caulidios, y en el interior de ese caulidio supongo que está, no, perdón, el caulidio, que es el que ocurre como si fuera un tallo, y unido al caulidio están los filoides o filidios. ¿Está bien? Nada distinto a lo que vimos ahora. Esos filidios en la base, en el axila, en el caulidio, tienen los gametangios femeninos, que serían los arqueonios, y ahí es donde ocurre la fecundación. Y por lo tanto, ahí voy a encontrar el pie del esporofito, la seta del esporofito y la cápsula del esporofito. Esa cápsula del esporofito tiene una caliptra. Esa caliptra es la tapa, esta que está acá. Esta. Que tiene formas muy distintas, que puede tener pelo, que puede tener espinas, que puede tener estructuras muy distintas, y esas estructuras, espinas digo como protuberancia, no como espina, esa estructura me va a servir para yo poder diferenciar especies, géneros, etc. Y en el opérculo, que es esa apertura, ese agujero por el cual se van a dispersar las esporas, voy a encontrar una cosa que se llama peristoma, que generalmente es dentado. Y esos dientes también tienen caracteres o características que me permiten clasificar a las distintas especies. Esos dientes generalmente se encuentran muy hidratados, son dientes, son tejidos, parte sí, acá es parte de la estructura del gametofito, y se encuentran como muy hidratados, y al estar hidratados están como uno sobre el otro, como cerrando esa estructura. Cuando el gametofito, cuando esa cápsula que sería el esporangio, y que está sostenida por una columela, la columela es nada, es un pie, donde están pegadas todas las esporas. Cuando ese gametofito empieza a deshidratarse, cuando ese esporofito, esa cápsula empieza a deshidratarse, porque las esporas ya llegaron a su maduración, a terminar de estar formadas, esa deshidratación hace que se empiece a abrir la cápsula, que quede expuesto el opérculo. Incluso algunas veces esta caliptra se pierde, ¿sí? Que quede expuesto el opérculo y que esos dientitos que estaban todos tapando todo ese tejido por deshidratación empiecen a dejar cada vez más abierto el opérculo, y entonces las esporas puedan dispersarse, puedan esparcirse, y cuando cae en un medio, en un sustrato X, ahí germina. Dan lugar al protonema, al gametofito, y sigue el ciclo de vida. ¿Está bien? Yo tengo tres tipos de grupos dentro de los ¿cómo se llama? Dentro de los musgos. Tengo por una parte las hepáticas. ¿Se ve acá? Cambió la imagen, ¿la ven? Bueno, las hepáticas son unas estructuras que son como muy talosas, y que tienen como forma de mano, y tienen estas cosas que son como unos paragüitas, que serían las estructuras que portan a los gametangios. Y ahí voy a tener masculinos y femeninos, ¿sí? No vamos a hacer mucho énfasis en las hepáticas, pero se las muestro para que las vean, ¿sí? Decidimos que como era complicado hacerlo por esta vía, no vamos a hacer demasiado
complicación, pero las hepáticas son unas estructuras que son como rastreras, chiquititas, y que tienen estas estructuras que son los arqueonios y son los anteridios. Son los gametangios masculinos y femeninos. ¿Está bien? Además tienen esto, que son como unas cazuelitas, ¿sí?, que se llaman conceptáculos, dentro de la cual se forman propábulos. ¿Qué son los propábulos? Son estructuras de reproducción vegetativa. Son como unas estructuras que se producen por mitosis y que cuando también les cae el agua y el agua las hace saltar, el terreno da lugar a una nueva planta. Por mitosis es una planta idéntica a la planta madre. Acá no hay reproducción sexual, es asexual. Esto ocurre dentro de las hepáticas, que es un grupo particular de briófitas, ¿sí? El resto, y más o menos la estructura que tiene es esta, así se ve más o menos, ¿la ven? El resto de las briófitas son los llamados musgos, que son los que ustedes vieron y que hablamos hace un ratito. Y por último tenemos a otros grupos. Sí. ¿Alguien habló? No, yo hice ruido, perdón. Y además tenemos otro grupo que son los antocerotas, que son estos que están acá, que parecen como cuernitos. Se los digo nada más que para que lo sepan que existen. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de la planta. En la Argentina hay bien distribuido, y hay bastantes grupos de musgos y algunos de hepáticas, pero de antocerotes hay solamente 2 grupos. Son plantas que están no están muy diversificadas en el país, pero bueno. Quiero ver nada más, bueno, ya de práctico no queda ninguna pregunta, ahí tienen que investigar el video, háganlo, porque algunos después no me mandan las actividades que tienen que ver con un video, fíjense, nada. Y quiero ver una cosa nomás. Bueno, acá por ejemplo ven, ¿se ve esto que estoy mostrando? El ciclo digenético prodiplonte, sí. Sí, bueno, todo esto que están viendo acá son diferentes tipos de musgos. Miren acá, estos son musgos fundamentalmente. Fíjense que la característica de las briófitas, que son los musgos, es esto de tener ese gametofito tipo como si fuera parecido a un tallito, tiene esos filidios y tienen ese esporofito en la seta y la cápsula. En cambio, acá hay diferentes variedades. Si ustedes googlean, van a ver las diferencias y van a poder encontrar musgos por esta parte, que tienen estas estructuras que habíamos visto ya, las hepáticas, esto que parecen como abanicos, este es el gametofito, y entonces tienen esos arqueones anteriores que parecen como paragüitas, y los antoceros o antocerotes, que son estos que están acá. Esta es la diversidad que existe dentro de las briófitas. Todos estos organismos son haploides, todos estos organismos son gametofitos, que forman gametangios masculinos y femeninos que se llaman anteriores y arqueonios respectivamente, que son los que forman las gametas, que cuando se fecundan y dan lugar al cigoto, van a dar lugar al esporofito. Ese esporofito va a formar esporas, obviamente es por meiosis. Estas son esporas heterofásicas, que cuando germinan dan lugar al protonema, en el cual se forma ese caulídeo inicial, va a dar lugar al gametofito adulto. Y ese esporofito, ese esporofito es conspicuo ahí en musgos y en antoceros, ¿no? Digo, lo están viendo que tiene un eje, sí, un pie y una cápsula en musgos, que está clarísimo ahí, ¿no? Una gotita, y en antoceros también esos ejes verdes, ¿no? No así en hepáticas, como para también poder, ayude a distinguir, ¿no? Porque son todas plantitas super mini plantitas, entonces cuesta distinguirlos porque, bueno, sus caracteres son chiquitos, o sea, es difícil distinguir, son todas. Pero bueno, eso puede ayudar, ¿no? Nunca le van a ver a una hepática un esporofito saliendo con un pie, como ven en nosotros. tal cual. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda?
Yo en el punto 3, que pregunta si son de vida libre o parásitas. No sé a qué se refiere. ¿Qué sería de vida libre, suponen ustedes? ¿O qué sería para... A ver, ¿cómo es la pregunta? O sea, ¿es en relación gametofito-esporofito? Claro. Ah, ¿qué características permiten diferenciar las dos generaciones en un mundo? ¿Qué estructura pueden identificarse? ¿Qué pedida tienen? ¿Son de vida libre o dependientes para... Ah, está bien. Sí. En realidad el término parásito es demasiado extremo, no son parásitas. Lo que sí son dependientes del Está esporofito, subsidiado por el como no gametofito, el tienen historia, esporofito, no digamos. pueden nutrirse, se nutren directamente del gametofito. El término parásito, si bien se usa, es un término demasiado extremo, ¿sí? Pero bueno, en realidad esos esporofitos no son de vida libre. Lo vamos a entender la semana que viene, porque la semana que viene vamos a ver helechos, los helechos, el gametofito y el esporofito están disociados y son de vida libre. Entonces, por eso también a lo mejor la pregunta. ¿Y el esporofito realiza fotosíntesis? No, no. El esporofito es muy efímero, solamente crece, produce un montón de esporas, las libera y ya está, se muere. Se seca y se muere. ¿Y cómo le Por eso es que el llega? esporofito se dice que es dependiente del gametofito, A- porque no por a- fotosíntesis, para nutrir y formar por mitosis toda esa estructura, necesita energía y esa energía la saca del gametofito. Generalmente se suele decir que el Carlos, esporofito vive. que creo que iba a preguntar ¿Cómo? algo. Pará, Creo que pero tenía déjame. otra pregunta. Ahora Ah, quiero ok, terminar la ok. frase. Por eso se dice que el esporofito vive a expensas del gametofito. Es una frase que es casi que muy popular, pero es por eso, porque en realidad eso, más que parásita, vive a expensas del gametofito. Como Pero los hijos, hasta que no empiezan a trabajar, viven a expensas de los padres. Pero ningún padre diría que lo está parasitando, ¿no? Sería algo parecido. Otra pregunta. no, ¿y cómo le llega si no tiene floema? Le llega por vía plástica, porque las células tienen plasmodesmos que se van conectando una con la otra. Ah, hay unas células laberínticas, ¿no? Que se llaman, que están en la interfase o en el punto sí, en el punto en la frontera, vamos a decir, entre esporofito y gametofito, ¿sí? Y esas células transfieren tanto agua pero fundamentalmente sabe elaborados de azúcares, se lo transfieren al esporofito. Y el esporofito internamente, esporofito, vos decime que tiene un leptoma, hidroma, el esporofito, el pie, ¿no? O va todo por la misma vía. No, Sí, tiene sí, un... pero no llega a ser un tejido especializado ni nada por el estilo. Son células con cierto grado de especialización, pero igual es todo. No hay una. O No hay sea, una no hay una, no especialización hay en una, conducción, no hay un más conductor. ok, ¿Cómo? o sea, no hay células que transfieran, digamos, azúcares y otras que transfieran agua, o sí hay una, sí tenés un leptoma hidroma en el esporofito o no, o en el pie del esporofito, no me acuerdo de eso. No estoy seguro. No sé. Ok. Pero digamos que sí hay células, digamos, que transfieren, o sea, que aseguran, digamos, que el Sí, agua y que los llega. azúcares, el agua y los azúcares que vienen del gametofito pasan por las células laberínticas al esporofito, obviamente a la cápsula del esporofito, que es donde está lo valioso, vamos a decir, entre comillas, del mismo, ¿no? Pero no te sabríamos decir ahora si hay, yo creo que sí, que hay unas células semi especializadas en transportar agua y otras semi especializadas en transportar azúcares dentro del pie del esporofito, o la seta. Pero me tengo que fijar. ¿No? Sí, sí, en eso sí, lo que no hay es conducción. Lo que no hay es un tejido conductor como lo vemos en el resto, porque creo que no hay tejidos. No, Pero que haya fenómeno. especialización Pero de algunas células en funciones hay distintas. leptoma hidroma, entonces sí hay leptoma hidroma en el pie del Lo que no sé esporofito. es si está en el pie del esporofito. No A lo ver. sé. En el caulidio sí, pero en el pie del esporofito no.
Mm. Bueno, otra pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? No, yo por ahora no. Bueno. ¿Vos, Feli, estabas buscando algo de eso o no? ¿Cómo? Sí, estoy Vos buscando, estabas- pero en todo caso lo mando. En todo caso lo mando. No, la semana que viene sí no, porque igual tampoco es una pregunta. No le vamos a preguntar en un parcial tampoco nada de esto. Es decir, el parcial Bien, es para que en sí. todo caso se saquen la duda o lo que sea, pero bueno, eso. Bueno, ¿estamos entonces? Sí. Listo. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, el viernes. Acuérdense de enviar esto el lunes a más tardar y nos vemos el viernes la semana que viene. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, chao. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, Buen chao. fin de. Buen fin de. Chao. Chao, Chao. chao. Feli, bueno, ¿cómo te fue? No, bien, ¿Eh? pero la verdad que bien, pero se extendió mucho la clase, por eso no pude. Ah, voy a terminar de grabar, por eso no pude. ¿Cómo es?